tardes, profe. Este es mi trabajo sobre el texto que nos dio, que es la literatura. Yo acá tengo lo que yo considero que es la literatura. Considero que es todo lo que pasa, pero modificado estéticamente. Esto quiere decir que el autor modifica el texto antes de lanzarlo, por así decirlo, para que al lector se le haga más fácil a la hora de leer. También considero que está vinculado con el mundo de la ficción y el mundo real tal como lo conocemos, dándose paso a lo que dije anteriormente. Considero igualmente que la literatura también es el uso de la lengua literaria o poética como medio de expresión. En la literatura tenemos los textos literarios. Las características son la polisemia. Esto quiere decir que todos los textos son polisémicos porque cada lector tiene una forma distinta de entender el texto. La originalidad, la connotación, esto quiere decir que a lo que significa una palabra se le puede agregar otro significado para que la palabra sea más subjetiva. Tenemos la función poética, empleo de recursos literarios, alejamiento del uso cotidiano del lenguaje y el mundo propio. Esto quiere decir que el lector tiene la capacidad de crear su propio mundo de ficción y no necesariamente tiene que estar vinculado con la realidad externa. Tenemos el género literario que en sus comienzos se remontan a la antigüedad clásica por Aristóteles, que en esa época se escribía mucho en versos y la mayoría, por no decir todo, se basaba en poesía. La poesía se dividía en tres grandes grupos: poesía épica, poesía dramática, poesía lírica. La poesía épica narraba largas historias donde sus protagonistas eran héroes. Un ejemplo de esta es la Odisea de Homero. Tenemos también en las dramáticas tenemos que fueron hechas más que nada para ser imitadas o representadas y se basaban en la tragedia y en la comedia. Tenemos la poesía lírica, que eran acompañadas por un instrumento musical y transmitían emociones y eran cantadas. Al pasar el tiempo se hicieron otros tres géneros literarios: el narrativo, el dramático teatral o el lírico poético. En el narrativo encontramos tres ítems. El primero son los narradores, que pueden ser protagonistas, omniscientes o testigos. Encontramos también el marco narrativo, que se encuentran los personajes, que pueden ser principales o secundarios, y encontramos la superestructura narrativa. Acá encontramos la situación inicial, el nudo y el desenlace. En la situación inicial, lo que hace el texto es introducirnos en él, haciéndonos conocer los personajes y dándonos una idea de lo que va la historia. El nudo es el problema o en lo que se va a basar en la mayoría de la historia. Y el desenlace es la solución de todos los problemas que hubieron en la historia. También encontramos los subgéneros, que son cuento, novela, mito, leyenda, fábula, apólogo, parábola y ensayo. En el cuento y en la novela encontramos otros subgéneros que pueden ser realistas, fantasías, policiales, maravillosos, de ciencia ficción, etc. Pasando, encontramos el dramático teatral.
que hay acotaciones esenciales que son el vestuario, los movimientos, los gestos y los tonos de voz. También tenemos la estructura externa, que son los actos, las escenas y los cuadros. Tenemos los subgéneros, que se dividen en mayores y menores. Tenemos la tragedia, la comedia y el drama en los mayores, y en los menores tenemos el grotesco, el sainete, el esperpento, la farsa, etc. También tenemos el género literario lírico poético, que es acompañado por música de lira y tiene los subgéneros que son soneto, romance, ecloga, elegía, oda, canción, balada. Tenemos autor o lector y los recursos literarios. Estas dos se relacionan ya que el autor, al tener la preocupación artística de que el lector siempre reciba bien el mensaje, utiliza los recursos literarios, que son varios, para no quedarse corto de ideas y poder seguir explayándose en su propio texto. El lector pasa a ser un coautor, ya que sin él la obra no tiene sentido, dando más valor a la polisemia, que dice que todos los textos literarios son polisémiacos, porque cada lector tiene una forma distinta de persuadir el texto. En resumen, profe, lo que yo opino del texto, me parece un buen texto. No puedo opinar en contra porque nunca leí un texto de literatura. O sea, aparte de lo del colegio, nunca me llamó la atención. Me costó un montón entender muchas palabras. Usé varias veces el diccionario, pero leyendo una y otra vez lo entendí y me llevo una buena experiencia del texto, porque de todo lo que se aprende hay algo bueno. Entonces ahora aprendí muchas cosas sobre la literatura y este fue mi trabajo. Muchas gracias.